Pasemos a las imágenes. Mercado de valores nacional. Tenemos las emisiones de títulos de renta fija, letras, notas del Banco Central y bonos de Hacienda. Observamos que en el caso particularmente del Banco Central, los rendimientos andan por debajo de las dos cifras, que en el pasado veíamos 11, 10 y pico % de rendimiento. Hacienda no está tan actualizado, pero creemos que debe de andar por encima, un poco por encima de esto, puesto que los bonos de Hacienda son por lo regular a partir de 10 años, mientras que las notas y letras del Banco Central son 2 a 4 años. Aquí vale destacar, señalando esta nota de 9.8 o esta de 9.5, que el Banco Central la semana antepasada subastó una emisión, una a final de septiembre, con fecha de inicio a final de septiembre y otra a comienzo de octubre, con cupón, quiere decir los intereses que paga, de 8,50, 8,5% a 2 años y 9,50% a 4 años. Y fíjense bien que estos que estamos señalando, estas dos emisiones, una con cupón de 8 y otra con cupón de 10, en realidad se asemejan los cupones o muy cercano el monto a lo que esta nueva subasta aparece aquí. Claro, aquí quedan 2 años, 3 años, quiere decir que los periodos son muy similares. Con esto debemos de aclarar algo importante. El mercado de valores constantemente mantiene los precios de acuerdo a oferta y demanda del mercado. Y aquí se refleja y se compara fácilmente este hecho, donde estos dos títulos que señalamos aquí en este índice del Banco Central, que le quedan para vencer 2 y 3 años, el rendimiento para lo que le queda en el periodo es de 9,5 y 9,80. Pero eso es si se compra el primero se compra por debajo del valor nominal a 98,88, de manera que el cupón de 8 al final representa un ingreso total de 9,50 porque está pagando por debajo de lo que va a recibir del capital. Y en el segundo plano, pues el 10%, fíjese que quedan 3 años y que ahí, si se compra, o la persona que lo compró, en este caso, pues tuvo que pagar una prima, tuvo que pagar 1,92 por encima del 100%. De manera que este cupón de 10%, junto con el hecho de que paga ese 1,9%, ahora en 3 años representa un retorno de 9,80. Esa es la forma en que el mercado mantiene los valores constantes, porque al venderse y comprarse, el comprador, el vendedor, reconoce si el cupón, lo que está pagando el deudor, entra dentro del mercado o no. Y si está con el mercado, pues entonces se le puede dar valor facial. Si está por encima del mercado, entonces hay que pagar algo más. Y si está por debajo el cupón, se compra a un descuento, se compra por menos del valor facial. Sigamos con las imágenes. Tenemos los bonos o los títulos de renta fija del sector privado, tenemos esta selección. Todos son operaciones, con excepción del BHD, negociadas el mes de septiembre y algunas, no, yo diría que la mayoría en octubre, hay una en septiembre que fue BHD. Y aquí tienen los cupones que han pagado, la fecha de vencimiento, este vence en 5 años, este vence el año que viene, este vence en 10 años, etc. Y aquí tienen los cupones. Y los cupones que pagan se corresponde a cuál era el valor del dinero cuando se emitió.
En el 2020 el 12 era lo propio, el dinero estaba caro, era el comienzo del COVID. En el 19 era un poco menos, pero estaba alto. En el 25, aquí cuando se emitió la Asociación Nacional, por un periodo de 10 años era alto. Por consiguiente, ese bono yo creo que era muy alto, al 12.50, y para comprarlo hay que pagar con un 22% de prima por encima del valor facial. La Asociación Popular, con un título del 19 que vence el 26, un 10%, pagando 101, lo que va a recibir al vencimiento el comprador son 9.95, muy cerca del cupón. Y el BHD, pues en el 20, una tasa del 9, eso fue justamente antes del COVID, para vencer dentro de 5 años, pues el 9 evidentemente no es atractivo, o digamos que es atractivo para el periodo conforme al mercado, porque eso es la percepción que el mercado ve riesgo y ve retorno, y realmente con este precio, pues al final, si se mantiene por 5 años, va a recibir un 10,51% de rendimiento. El precio de las acciones César Iglesia bajó $1 a 119, el cambio fue de 0,83%, 83 puntos básicos, en un mes 4%, y en un año, puesto que estaba en 135 pesos hace un año, ha bajado un 11,85%. En el caso de ProAmérica, a 102, no ha habido cambio en las últimas 2 semanas, tenemos aquí 0,00, y si comparamos con hace un año, pues hace un año estaba en 100 pesos la acción y ahora está en 102, de manera que hay un beneficio de 2%, perdón. Ahora nos vamos al mercado bursátil internacional. Este obviamente está muy marcado por la situación mundial y demás. Y la primera noticia es: República Dominicana realizó la siguiente emisión de bonos soberanos en los mercados internacionales esta última semana. El monto fue de 1.600 millones con el propósito de poder cumplir con el presupuesto, es decir, tienes obligaciones y el presupuesto no le da, y por consiguiente con estos 1.600 millones de dólares se busca cubrir los compromisos que tiene el gobierno este año, y al no tener los ingresos por otra vía, que usualmente son pues, los impuestos, recurre al mercado internacional, en este caso aprovechando que ha habido una baja en la tasa de interés en el mercado de Estados Unidos. El vencimiento de esta emisión, 10 años, que es lo usual para Hacienda, y la tasa de interés en 5,87 anual. Fíjense bien que es una tasa de interés realmente más baja, porque ese es el mercado americano, que la que tenemos en República Dominicana. El anuncio de la emisión hace la observación de que la calificadora Standard & Poor's, S&P, mantiene riesgo país en clasificación BB con perspectivas estables. Y el ENVI, que es el mercado de bonos de países emergentes, con las siglas en inglés, muestra que la prima de RD correspondiente a riesgo país se encuentra en 200 puntos básicos, que equivale a 2%. Eso quiere decir 2% por encima del rendimiento de los títulos similares por montos similares, pero sobre todo por periodos similares de los títulos del Tesoro o de la Tesorería de Estados Unidos. Y la siguiente imagen vamos a ver un cálculo que no es usual verlo. Factor de diferenciación en precio. República Dominicana, en este bono soberano, vencimiento 10 años. Tasa de interés 5,87 anual.
Si comparamos con los bonos de Estados Unidos de la tesorería, vencimiento 10 años, vemos que el rendimiento es de 3.99 anual en estos momentos. Ese es el valor mercado de ese bono. Y sobre ese valor es que se calcula ese 2% que mencionamos anteriormente, que de acuerdo al índice de Morgan es JP Morgan, un 2% que tiene de margen el riesgo dominicano por encima del americano, pues entonces compara ahí esa diferencia. La diferencia es de 1.88% y eso equivale a un 47% por encima de lo que paga el bono americano. 47%. No pensemos en el porciento, pensemos en el aumento porcentual de esa tasa. Y eso representa la diferencia en la clasificación de riesgo país por el propio Standard & Poor's. Estados Unidos, la calificación es AA, siendo el mejor riesgo AAA. Estados Unidos hace unos meses las calificadoras le bajaron el riesgo a AA de AAA por el elemento fundamental de un endeudamiento muy elevado conforme a los analistas. Y República Dominicana, su calificación es BB, que es una calificación que no representa riesgo de inversión. Está por debajo del riesgo de inversión. Entonces, lo que yo quiero aclarar es que, sin quitarle mérito al hecho de que estamos tomando prestado una tasa muy atractiva de 5.87, el hecho es que es un 47% por encima de lo que pagaría el Tesoro de los Estados Unidos, o la tesorería de los Estados Unidos. Así es que, poniendo las cosas en su punto, es lógico que haya un 2%. Pero la calificación sigue siendo una calificación de BB que no es calificación de inversión. Valga la aclaración y reitero, sin quitarle mérito a la transacción. En los mercados en Norteamérica, el Dow Jones industrial de 30 compañías, un aumento de 1.033 puntos, con 47.223,57. El Standard & Poor's de 500, el más significativo del mercado americano, porque reúne una variedad de compañías de todos los sectores, y son 500 compañías, en 6.802,90, un aumento de 236 puntos. El Nasdaq, que es el que incluye las empresas de mayor tecnología, Amazon, Apple, Nvidia, etcétera, la creme de la creme, hoy día las niñas bonitas, como se puede decir, en 23.242,14, representa un aumento de 562 puntos, perdón, lo estaba leyendo mal. El Nasdaq subió 562 puntos en las últimas 2 semanas. Y finalmente el compuesto de Toronto, Canadá, en 30.108,48, esa subió 269 puntos. Quiere decir que todos estos índices en América del Norte esta semana han aumentado. Y hay algo que aclarar, hay temor entre muchos analistas de que pueda haber una burbuja en el mercado accionario de Estados Unidos. Y eso está en veremos. Todavía los efectos de la guerra arancelaria del señor Trump y sobre todo la confrontación con China no está clara, está en un momento muy, digamos, volátil, no sabemos qué va a pasar ahí y esa es fundamental para ver en qué va a quedar esas medidas drásticas que ha impuesto el señor Trump. Si nos vamos, como nos estamos yendo ahora a Europa, vemos el FTSE 100 en Londres
en 9.645, también en alza, 291 puntos en la última semana. Si nos vamos a Alemania, el DAX pues en 24.239,89, 409 puntos de aumento. El CAC francés subió 52 puntos solamente, pero sabemos que Francia tiene problemas económicos, tiene una deuda que, si mal no recuerdo, anda por el 111% del Producto Interno Bruto. Hay problemas gubernamentales porque el gobierno o el primer ministro insistía que debería de haber un control más en los gastos, reducir los gastos. Por lo regular lo que se reduce son gastos sociales. Eso trajo la caída del primer ministro. Hay un nuevo ministro, el señor Lecornu, que también renunció a los 26 días, pero luego se quedó. Está la situación muy, muy indecisa. Y finalmente en España el IBEX 35, aumentó 261 puntos y cerró en 15.861,50. Así que movimiento positivo en el mercado europeo. En el mercado Asia-Pacífico vemos, por ejemplo, el Nikkei en 49.299,65, el Nikkei 225 en Tokio. Ese subió 1.718 puntos. Hay un nuevo primer ministro, una nueva primer ministro, Sanea Takahashi, y es de ideología conservadora, y parece que eso ha traído cierta garantía porque había una debilidad de si renunciaba o no el primer ministro anterior. Parece que esto es positivo y por consiguiente el mercado japonés en alza. El Hang Seng en la China continental, ahí aumentó, el Hang Seng es Hong Kong, el que está confundido hoy soy yo, debe ser el tiempo. Hong Kong aumentó 913 puntos a 26.160 y finalmente en este cuadro el Shenzhen Shanghai, que es China continental, en 4.660,68 aumentó 146 puntos en la semana. También movimientos positivos. Y ya para cerrar el programa, tenemos la última imagen, si la presentan por favor, donde vemos algunos productos o bienes, mejor dicho, productos básicos de interés para República Dominicana. El petróleo crudo, el barril de Texas liviano, de Texas intermedio, Texas occidental, pues en 62.20 un aumento de $4.66, y el Brent, que no lo mostramos aquí, que es un referente más amplio que el de Texas, pues ese cerró la semana en $66.56, un aumento de más de $5. Eso se debe a que los Estados Unidos y Gran Bretaña han impuesto unas sanciones adicionales al petróleo de Rusia. Y la Comunidad Europea también se han comprometido a no importar más gas y petróleo ruso que tenían programado para eliminar dentro de un año, que lo van a recortar de inmediato. Eso hace, obviamente, que impacta en el precio mundial de los hidrocarburos. Seguimos con la plata. La plata vemos que está en 48.64, bajó 1.46, el cobre en 5.13 la libra, esta realmente subió 16 centavos, el trigo en $5.14 la fanega de 60 libras, pues nada, también se fortaleció, subió en 18 centavos, y finalmente el cacao está mostrando un
un alza. Entre 6.329 ha aumentado $434 en la última semana, lo cual hace superar los 6.000, estaba en 5.800 y pico hace 2 semanas. Así que vemos algo ahí de aumento en los productos, cosa que no es muy bueno para nosotros, a excepción del oro que exportamos, y en 4.000 y pico, pues obviamente es atractivo. Recuerden que aquí hablamos en todo este segmento de contratos al futuro y que esto que estamos mostrando en pantalla, todos vencen el 1 de diciembre, es decir, el 1 de diciembre es cuando hay que entregar la mercancía a cambio del pago contractual. Pues bien, ya con esto llegamos, como ustedes ven en pantalla, al final del programa, agradeciéndoles como siempre a todos por estar con nosotros, agradeciendo a nuestros técnicos, que sin ellos sería imposible. Les deseamos que tengan un buen fin de semana, con mucha atención al tiempo. El tiempo que tenemos en el país va a perdurar, de acuerdo a los conocedores de la materia, por los próximos 2 o 3 días. Lluvias, alguna ráfaga de viento, marejada fuerte, así que por favor pongan atención a los boletines del COET, de Indomet, y tomen las precauciones debidas. Muchísimas gracias de nuevo y hasta la próxima semana.